Muy bien, pues la verdad es que sin afán de protagonismo ni nada, pero la verdad es que digo, Señor, todo el día le escribo al pastor Juan Carlos. Amanecí el viernes, nos pusieron a Tamara y a mí la vacuna y aparte ya llegábamos con un constipado y trancazo fuerte. Pasamos esta semana frío en Granada y con mucho dolor de garganta, con anginas, así que eso te hace bajar las defensas, ¿no? Y quizás la vacuna nos afectara un poquito más, pero gracias a Dios ayer a las 8:30 es como que se abrieron ya mis ojos, me sentí con un poquito más, me sentí ya más yo y pude empezar ahí bueno, tenía el borrador del mensaje, pero tenía que pasarlo y para mí era todo el día una locura, así que hasta el último momento no me encontraba con fuerzas para compartir. Estuve hasta las 4 de la mañana escribiendo y pasando a limpio, así que si me lo permiten, como me encuentro así como débil, voy a leer, ¿sí? Voy a leer, es mío todo, así que igual que lo escribí, se lo doy y nace y sale de mi corazón. ¿Amén? Amén, amén. Espero que bueno, digo, mira, menos mal que lo llevo escrito, si está un poco el pueblo plof y yo estoy más plof todavía, digo, entonces es una mala combinación, ¿verdad? Salimos de aquí como apenados. Pero no, la palabra viene a nosotros, viene a animarnos, a retarnos en este día. Desde el comienzo, la verdad es que la línea de la alabanza yo le doy gracias a Dios. No siempre tiene por qué. Tamara me decía, ¿tienes convicción de que es el mensaje? Porque no es escribir o predicar algo porque sea bueno, bonito y barato, no. Sino que la verdad es que cuando es lo que Dios te quiere decir, el mensaje, la comunicación, surte un efecto mayor. Y yo digo, yo tengo convicción. Te hace siempre esas preguntas que uno se mira y dice, tengo 100% convicción. Tengo convicción, pero llegaba a este lugar y la pastora Vanessa hablaba siempre el no del enemigo y decía el sí de Dios. Ese pesa más con sus palabras. Y le cantábamos al Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor. Creo que es la respuesta a la pregunta que lanzo en mi mensaje. Y el mensaje así se titula, ¿y si sí? Como José Mota. ¿Y si sí? No sé cómo he intentado buscar sketch de José Mota diciendo, ¿y si sí? Ayer buscando, ¿y si sí? Creo que lanzan este mes un programa de televisión llamado así, ¿y si sí? Que digamos, lo organiza o lo dirige José Mota, pero es Santiago Segura quien y es de sketch y demás, ha sido humorístico, cómico para este verano. Y bueno, no tiene nada que ver, o sí, con el retiro de campamento de jóvenes que es yes, sí. ¿Ah? Sí, una respuesta al Señor. Pero vas a ir viendo por qué. Y te voy a leer para entrar en contexto cómo me inspiro para escribir este mensaje. ¿Ok? Pero antes vamos a orar. Y nos encomendamos al Señor. Padre, te pido que me ayudes a mí personalmente en lo físico, lo natural. Señor, que sea más el corazón que me mueva, Dios, que sea la pasión por entregar un mensaje, este mensaje que me entusiasma, me anima y quizás no lo doy en el mejor momento, Señor. Padre, pero Dios mío, en medio de mi debilidad, hazte tú fuerte. Señor, ayúdame, Señor, y sobre todo podamos disfrutar aquí todos juntos. Creo que es lo que tú nos quieres hoy, Señor, decir, y es una esfera, una atmósfera que quieres, Señor, que entremos todos como iglesia. Señor, es un lema para nosotros. Ayúdame, Señor, ayúdanos. Que haya oídos atentos, no nos pueda, Señor, aquí un ambiente pesado, cancelo en el nombre de Jesús. Señor, lo que viene después será muy bonito al cabo del día y lo vamos a disfrutar intensamente, pero quiero vivir el presente y quiero escuchar, que no sea una palabra, Señor, que entre y salga, sino que sea una palabra que se cultive en lo profundo del corazón, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Un saludo a todos ahí en radio y televisión. Vida RTV Plus. Vamos, aleluya.
¡Vamos! ¡Ah! ¿Sabes cuando tienes que calentar cuando entras al terreno de juego? Y ay, está un poco así rígido y calientas un poco. Pues me siento así. Y sí. El título de este mensaje es inspirado en una frase que usó el técnico del Alcoyano esta pasada temporada en la competición de la Copa del Rey contra el Real Madrid. El Alcoyano prácticamente con todo en su contra, un presupuesto en plantilla ridículamente comparado con el gigante rival, afición, estadio, experiencia y sobre todo estadísticas que lo colocaban en una desventaja. ¿Lo recuerdan todos? Seguro que lo recuerdan más los culés. Muy bien. Jehová te reprenda. Con toda esta realidad era fácil contagiarse de un ambiente de derrota y pesimismo. Al contrario de pensar en una derrota anticipada, Vicente Parras, entrenador del equipo de Alcoy, transmitió a sus jugadores la posibilidad de no perder la esperanza con esta frase. Y sí. Vamos, Angie. Me voy a poner como el presidente de Frede. Mariano Lázquez, no me abandones. Pobretica, salió, ustedes no estuvieron aquí, pero estaba aquí el presidente de FEREDE, de la Federación Española de Iglesias Evangélicas, ahí animando a Angie, pero al final quedó la pobre Angie en el punto de mira de todos los pastores. Vamos. El vestuario se aferró rápidamente a esa remota posibilidad que aunque estadísticamente imposible, ese dato insignificante cobró cada vez más peso y fuerza, pudiendo llegar a imaginarse el triunfo a medida que tenían más presente el y sí. Y es que si te paras a pensarlo, no puedes ser parte del mundo de la competición deportiva y no tener un espíritu ganador. No se puede competir pensando en perder. Se compite para ganar o por lo menos intentarlo. Y creo que el apóstol Pablo igual dice que no golpeaba al aire, golpeaba su cuerpo, sabía que era su máximo rival y peleaba y corría como para obtener premios sabiendo que había una meta, el llamado, el supremo llamamiento. Finalmente esa locura se materializó para pena de los merengues. El Alcoyano eliminó de la Copa del Rey al legendario equipo merengue, pasando así a la historia, junto con el Alcorcón, el Toledo y otros más. Pero lo que destacó fue ese espíritu y esa frase que todo el equipo atesoró y fue cobrando cada vez más fuerza y se veía un ambiente tan hermoso de familiaridad entre los jugadores. Cuando vi al entrenador motivar a sus jugadores y enfocarles en esta posibilidad de ganar, pese a tener muchas razones por las que pensar que era imposible, sentí esa misma motivación para mis imposibles, para tu imposible, para nuestros retos como iglesia. Y sí. ¿Tienes algún imposible en tu vida? ¿Te puedes lanzar la pregunta dándole cabida a los imposibles de Dios? Y sí. Piensa por un momento, algo que está ahí trabado, quizás papeles imposibles, tener nacionalidad imposible, quizás jóvenes esa chica que es imposible, que representa un 0,0000, pero de repente te aferras a ese pequeño porcentaje y decides creer y lanzar esta pregunta. ¿Y sí? Pues échate desodorante, colonia, ¿verdad? No tires la toalla antes de tiempo. Sal al terreno de juego, Pero ahora vamos a ver varios matices para traer balance. Y sí. Sería una expresión como decir, vale, seguramente sea no, pero ¿y sí? O también lo hemos dicho muchas veces, ¿y por qué no? ¿Y por qué no sucede? ¿Por qué no va a suceder? ¿Quién dice que no? Si lo dice el enemigo, ese no vale nada. Si lo dice Dios, es una gran advertencia para no movernos. Pero si yo tengo el sí y mi Dios tiene el sí, por muy remoto que sea o muy escasa, muy pequeña,
la posibilidad. Voy a seguir creyendo y sí. Amén. Amén. Qué bueno. Aleluya. Están aquí. Y sí es una pregunta que responde con ilusión y expectativa ante un panorama en contra. Es decir, no es una fe ciega, no es una fe ingenua, es una fe consciente de una realidad, pero dando lugar y aprovechando una pequeña posibilidad. Y sí es usado para justificar todo esfuerzo que se empeña ante una hazaña con casi todas las posibilidades en contra. Me imaginaba así una situación cotidiana. Antonio está opositando para funcionario del Estado. Las plazas son 351 en toda España. Y los convocados al puesto son más de 50.000 personas. Lleva tiempo sin estudiar, no tiene muchos puntos que sumen para el puesto. La nota que se precisa es alta y son muchas más personas por delante aventajándole. Sin embargo, varias circunstancias le han hecho ver que quizás es una puerta abierta que Dios le ha preparado. Por otro lado, su esposa María, he puesto a la mujer, ¿verdad? Pero le he puesto María y no Marta, o sea, es ahí. María le ha hablado con franqueza, sin ánimo de desilusionarlo, pero intentando plantear otra opción. Antonio, convencido, le contesta: cariño, el no ya lo tengo. Todo lo que me cuentas es verdad, pero ¿y si sí? ¿Y si apruebo? ¿Y si es una puerta que verdaderamente Dios me está dando la oportunidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no es para mí? Y Dios ve mi esfuerzo y me promociona, favoreciendo quizás esas cosas que faltan. He hablado con algunos jóvenes y les preguntaba qué tal la nota de la EBAU, qué nota se precisa para llegar, y algunos no, Lucas, me decían, pero es que ¿cuántos hay por delante? ¿1000 cuánto? 1082. Pero, ¿y si sí? ¿Y si sí, Lucas? Lo último que podemos perder es la esperanza. Si tenemos a Dios a nuestro favor, Dios es el que, es el mayor estratega, es el que nos favorece cuando un hijo suyo le está honrando. Amén. Es más fácil abrazar un no que intentar y luchar por un y sí. Te lanzo una pregunta. ¿Por qué enfrentamos los retos que nos presenta la vida con cierta timidez o pusilanimidad? ¿Por qué los enfrentamos como si aceptáramos una derrota anticipada? ¿O ni siquiera los enfrentamos? A ver si estás de acuerdo con esto, conmigo. Generalmente tenemos miedo al fracaso, a decepcionar o decepcionarnos, a entusiasmarnos con algo, luchar y luego ver un fracaso y caer en esa frustración. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado y he dicho, ni lo intento porque como empiece a ilusionarme y me dé las puertas se me cierren, va a venir una desilusión. Claro, le voy a tener que sacar y voy a tener que entender una lectura espiritual, ¿verdad? Muchas veces optamos por no intentarlo, a intentarlo, fracasar y tener que escuchar un ¿ves? Te lo dije. ¿Qué va a poder más en la vida de un cristiano? ¿Un y si sí? ¿O un ves? Te lo dije. ¿Tienes miedo a ves? Te lo dije. No hacía falta ni orar. ¿Cuántas veces te lo han dicho? A ver qué te dice esta frase. Apunta a la luna y si fallas al menos estarás entre las estrellas. ¿Qué miedo tenemos a intentarlo y fracasar? Prefiero equivocarme intentando la obra de Dios que quedarme de brazos cruzados y pensar qué hubiera pasado de haberlo intentado. Le decíamos Tamara y yo al pastor Juan Carlos y a la pastora Vanessa, ¿sabes? Hemos llegado de Bolivia y arde tan fuerte, tenemos como una meta a corto plazo, y es que Alcantarilla, donde nació todo, necesita establecerse de forma seria y oficial, con un local donde nos podamos congregar. Creo que hay, y ni me paré en cuántos hermanos. Luego me quedé sorprendido de las muchas personas que hay ya cristianas, pero cuánto más las personas que aún no conocen al Señor. Y en nosotros, que siempre tiene que haber
esa dosis de temor a Dios, de agradar, de hacer las cosas correctamente, de no perder el tiempo. Oh, ya lo hemos perdido, si yo te contara, ya lo hemos perdido suficiente como para fallar ahora. Pero cuando se lo compartíamos a los pastores, y uno se ve cuando se está llevando en oración y con temor y están poniendo a Dios por delante. Y el pastor Juan Carlos nos miró y dijo, ¿y qué pasa si tenemos que replegar después de un año? ¿La motivación es tan correcta en momentos de pandemia acercarnos a la iglesia? No tengamos problema a que tengamos que replegar o tengamos que modificar, aprender. Estamos en los caminos del Señor, estamos haciendo las cosas para agradarle, estamos con temor diseñando la obra de Dios. ¿Tenemos miedo a fracasar? Ambiciona lo excelente, sé intencional, pelea con astucia, sé estratégico, supera los miedos, vence los no en tu vida, busca, llama, pide. Y yo le añado, conquista. Si lo intentamos y no lo conseguimos, o nos acercamos, aún así nos hemos aproximado, la experiencia no nos la quita nadie. Si no hemos llegado a dar en la diana, pero nos hemos aproximado, por lo menos estamos entre las estrellas y Dios está agradado, ¿verdad? Te cuento algo verídico concerniente al ministerio. El pastor hace unos años lanzó un gran reto que sigue vivo a día de hoy. Decía así: si no estamos para cubrir España de los repetidores de radio y televisión Vida, no estamos para nada. Y ahí nos dejó un listón súper alto, ¿verdad? Y cuando uno lo ve dice, wow, es que cubrir toda España de los repetidores de radio y televisión Vida, menuda hazaña. Al día de hoy luchamos por ello. Y yo te pregunto, ¿y si sí? ¿Y si no estaba equivocado? ¿Y si ese celo fue movido por el celo de Dios? ¿Y por qué no? Porque Dios no quiere, quizás en radio no, y quizás nos lleve a expandirnos con televisión Vida por toda España. Quizás algunas realidades nos impidan abarcar todo el territorio o lo que nos gustaría, pero que por nosotros no sea, que no nos quedemos de brazos cruzados. Nosotros apuntamos a un llamado, apuntamos a un celo, apuntamos a lo de Dios. Y luego podrán venir unas realidades, pero creo que estaremos entre las estrellas. Que por nosotros no sea. Que no sea porque no ambicionamos. Que no sea porque no nos entusiasmamos en la obra del Señor y estamos en otras cosas. He buscado el antónimo de la palabra sí. ¿Y a qué no sabes qué me he encontrado? Un no. Un no muy grande. No. En la mayoría de las ocasiones los no son el eco de mis miedos. Cuanto más me enfoco en mí, más evidentes se hacen. ¿Aún Dios tiene no? Claro que sí. Pero saben a gloria. Y nos evitan pérdidas de tiempo, de esfuerzo, de dinero. Pero siempre esos no apuntan a un sí para otra dirección. Pero que no le demos cabida ni a mis miedos, ni a nuestros no, ni a los no del enemigo. No. La religión no se hace eso, no se hace eso, no se hace eso. Te cohíbe, te limita. En cambio, el Espíritu Santo te da una libertad, sí a la santidad de Dios, sí a la libertad de Dios. Y uno empieza a vivir la vida en el Espíritu y de repente no te enfocas en los no. Claro, son obvios cuando empiezas a decirle sí a Dios. Por ende, empiezas a contestar a todo el mundo, a Satanás, a sus maquinaciones, al pecado que llama a la puerta. Está ahí en la puerta, esperando. ¿Quién se atreve a abrir? Hay algo a tener en cuenta para los cristianos. Nuestro y sí tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Aquí está el equilibrio, el balance. Que nuestro y sí esté siempre enfocado con el sí de Dios. Jonatán, junto con su escudero, no dudó en cruzar y luchar contra la guarnición de los filisteos en el momento que supo que Dios estaba a su favor. De alguna manera le estaba diciendo a su escudero, y sí, vamos a preguntarle a Dios. No, pero y el escudero diciendo, wow, son más de una decena.
los que están ahí, y yo te voy a poder ayudar. Pero ¿por qué no llamamos a otros? Pero ¿y si sí? ¿Y si hemos llegado hasta aquí y es Dios quien nos lo quiere entregar? ¿Y si vamos a tener en nuestras manos una primicia y vamos a empezar a abrir un tiempo, un curso de conquistas? ¿Y si Dios, le preguntó, nos los entregara en nuestras manos? Pues no es difícil para Jehová pelear con muchos o con pocos. Creo que si estuviéramos ahí en vestuario con un equipo, ahí con el Alcoyano, le diríamos así: hey, podemos ganar con 8, con 7, podemos ganar con una plantilla apasionada que con una plantilla de galácticos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si solamente cubrimos un pequeño porcentaje de la posibilidad, pero en ese pequeño porcentaje de la posibilidad está el Señor ahí, todo es posible. Todo es posible. ¿Puedes decirlo? Todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Dice que hubo una gran consternación, pánico entre los filisteos, y la tierra tembló por 2 hombres valientes. Encabezó el comienzo de las victorias. Creo que la clave es esta: tienes que esperar la aprobación de Dios antes de poder hacerlo. Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿no te lo he dicho yo? Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Ahora, no te apartes de mis palabras, ni a derecha ni a izquierda. Yo voy a estar contigo. Desde estos momentos yo voy a estar contigo. Cuando tuvo que enfrentar Jericó y yo creo que se sentía novato, ahí estaba el príncipe de Dios, otorgándole, haciéndole un caballero con su espada, dándole la aprobación. Si tienes la aprobación de Dios, dale cabida a la pregunta ¿y si sí? Y que sea un lema de autoestímulo para tu espíritu. Entonces, cuando estos matices y equilibrio los tenemos presentes, ¿no tenemos los cristianos más derecho a usar este lema y si sí que el propio equipo del Alcoyano? Si tenemos un sí de Dios. Hay ciertas cosas, creo que te habrá pasado, hay ciertas cosas en la vida que digo no encajan en una sociedad que no tiene a Dios. Son lemas carentes de sentido, son lemas sin una base. Y hay muchos lemas y hay muchos principios que a lo mejor si buscamos la raíz, hallamos que enfocan a la palabra de Dios, se dirigen a la palabra de Dios. Y si sí, es una pregunta, es un lema, que si hay alguien de la cual se puede acoger, amparar, puede luchar, somos los cristianos. ¿Amén? Porque yo no lucharía con fuerza diciendo un y sí, pero no ver a Dios en ningún área de mi vida. ¿Amén? Mientras tengas 1000 posibilidades en contra que te digan no, frente a una posibilidad que grite sí, pelea, lucha, actúa con valentía y garra, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora permítame, quizás aquí para los amantes de Marvel y los que no, pues escuchen bien, es una de las escenas más importantes de la película de Avengers Infinity War. El doctor Stephen Strange, ¿lo he dicho bien? O lo que me costó a mí llegar a pronunciar, el otro día mis hijos se rían de mí, la serie Stranger Things. Scrender, yo iba toda la pandemia a Stranger pero lo he dicho bien, estaba yo dudando, ¿me pasará como Stranger Things? El doctor Strange reveló que había presenciado 14.605.000 futuros en los que las cosas se habían desarrollado de diferente manera y solo había encontrado una forma de ganar. Está claro que la intención era indicar cuán remotas eran las probabilidades de salvar el universo. Algo que se reafirma al final de la película cuando Strange le dice a Tony Stark que no había otra manera. Strange intervino cuando Thanos estaba a punto de matar a Tony Stark. Sabía que Stark era esa única posibilidad. Quiero que veas a Dios como este doctor Strange, defendiendo a Tony Stark, siendo la única posibilidad entre millones.
Habían muchísimas posibilidades. Usó una gema para poder ir al futuro y cuando ve el futuro, es una película de ciencia ficción, vio más de 14 millones de posibilidades, pero encontró una con la que vencer a Thanos. Dime si hay un gigante en la era de Marvel, un gigante todopoderoso más grande que Thanos. No lo hay. Cuando se ponía esa mano, o sea, su chasquido exterminó a gran parte de la población. Sin embargo, esa única posibilidad se aferraron a ella. Y cuando la única posibilidad que había para vencer a Thanos estaba a punto de sacrificarse, entonces ahí interviene este doctor, ayudándole, salvándole. La única posibilidad que puedas tener entre millones de posibilidades, un pequeño porcentaje de ganar esa batalla, de que esa opción se materialice y se haga realidad. Si es de Dios, Dios va a intervenir y no se va a sacrificar esa oportunidad, esa posibilidad. Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo lo creo, yo me imaginaba volando al Señor diciendo, yo voy a favorecerte. Aunque sea una entre millones, yo la voy a proteger, esa posibilidad. A lo mejor a ti, no sé, lo llevo a esa plaza que estás esperando, esa oportunidad que estás esperando. No sé si te ha pasado que tienes cierto cosquillo por dentro, nerviosismo, porque parece que se te va de las manos, como agua entre tus manos, diría el pastor Ernesto. Esa pequeña posibilidad, cuando ves a chicos merodear a la única posibilidad que crees que es la de Dios, ¿verdad? Si es lo de Dios, Dios lo va a defender. Dios va a pelear junto contigo. Amén. Ahora Dios te quiere ver en pie, no con una actitud de derrota, no con una derrota anticipada, sino creyendo que Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Dale un aplauso al Señor, no te duermas. Bebe agua. No se está durmiendo nadie. No mires el teléfono, que he visto a algunos mirar el teléfono. Que espere. Si te pide que... ¿No? ¿Cómo era? Si te quiere que espere. O ya no me acuerdo. No era muy católica esa canción, no era muy evangélica esa canción. Déjame ir a una historia bíblica para mostrarte estos principios y que no me tachen aquí, que no use hoy la Biblia. Vamos a ver 4 leprosos en gran desventaja frente a los sirios. Si quieres podemos ver en el proyector o puedes mirarlo en tu Biblia. Si es tu Biblia electrónica, mira el proyector, porque entonces te va a llegar una notificación y va a desviar tu atención. Segunda de Reyes, capítulo 6, del 24-25, y después vamos a leer el capítulo 7, del 1 al 20. Vamos a leer un poquito de textos. ¿Estamos bien? Ya he pasado la mitad del mensaje. Puede haber playa todavía, hay esperanza. Puede haber piscina, podemos llegar a tiempo y todavía agarrarle. Y sí. La única manera de encontrar los límites de lo posible es ir más allá de lo imposible. Arthur C. Clarke, y es alguien, un amante de los cómics y de la ciencia ficción. La única manera de encontrar los límites es sobrepasándolos. Los límites de tus posibilidades es sobrepasándoles, es dándole cabida a lo imposible y sabrás dónde está tu límite y cuándo acabas tú y cuándo empieza Dios. Amén. Después de esto, ¿están ahí? ¿Estamos ahí en el proyector? ¿Ok? ¿Se lee? Más o menos. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Capítulo 7, dijo entonces Eliseo, oíd palabra. Y bueno, lo que pasa es que van a Eliseo a decirle, hey, ¿qué pasa con esto? Tú eres profeta y tú todas estas cosas no las tenías en cuenta y habernos advertido por qué estamos así. Pero cuando vienen a por Eliseo, ahí prolifera una palabra de Dios, dice, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. La puerta estaba sitiado, estaba completamente vetada, estaba cerrada, no podían salir. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba,
respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, le dice Eliseo. Tú lo vas a ver con tus ojos, mas no lo vas a catar, no lo vas a comer. Ahí estaba la voz desilusionando, ¿verdad? La voz negativa, el no en grande a esa palabra de Dios. Versículo 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Ahí entran en protagonismo estos leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. Fíjate, y lo pongo con mayúscula: ¿para qué nos estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? ¿Qué sentido tiene? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. No se podía. Según Levítico, según la ley, el leproso tenía que estar fuera a más de 50 metros de una persona sana. Eran inmundos, estaban fuera a la puerta de la ciudad, eran como perros, daba igual lo que pasara con ellos. Entonces dice, si tratamos de entrar a la ciudad, no es ninguna garantía. No merece la pena, la verdad, el esfuerzo para encontrarnos la misma mediocridad dentro que fuera, porque se han acabado todos los víveres. Dice, y si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Siguiente. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento. Fueron ahí un poquito más sabios, ¿verdad? Dentro estaba la estrategia, dentro del y si sí estaba la estrategia. Creo que entonaron un y si sí. Y si llegamos vivos, pero a lo mejor morimos, pero morimos aquí también. Toda la vida hay que enfrentarle un riesgo. Y para estar aquí muriendo o entrar dentro, que están peor, vayamos al otro lado. Así que fueron al anochecer, estrategia para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas, los sirios. Cuando los leprosos llegaron a la entrada, versículo 8, a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Aquí entra el espíritu evangelista, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. ¿Están conmigo? ¿Están durmiendo alguno? ¿Alguno abrió el móvil? Ok. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon, imagínate 4 leprosos que no se acordaban de ninguno de ellos, diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. ¡Wow! Topa a nosotros. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Algo así como al revés de caballo de Troya, ¿no? Siguiente. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. No podían ni sacar los caballos porque en el camino iban a morir. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seahs de cebada por 1 siclo conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él.
Aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo y el sea de flor de harina será vendido por un siclo, mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Lo vieron sus ojos, todo ese no que se había levantado, ni pudo experimentar esa posibilidad, ni puedo creer en un y sí, Eliseo lleva razón y esto es palabra de Dios. Y aunque no ha pasado esto en tantos días, solamente en menos de 24 horas va a cambiar radicalmente el panorama sin ningún tipo de estrategia, ni aún abriendo las ventanas de los cielos. Y ahí se ató. No lo pudo ver en esas 24 horas, pero cuando sucedió no lo pudo captar, experimentar y disfrutar ese gran motín que el pueblo de Israel disfrutó de los sirios. ¿Qué armas usó Dios para derrotar al atrincherado ejército sirio? Un ruido y 4 leprosos. Nuestro sí y el sí de Dios suena más fuerte que miles de noes. No de noes, miles de no. Nuestro sí suena tan fuerte que al enemigo le da pavor. El que estaba cerca, donde se apoyaba el brazo del rey, yo creo que tenía que haber dado toda la talla. Creo que tenía que haber encabezado el ánimo y el entusiasmo. Sin embargo, fueron 4 leprosos. Una posibilidad muy remota entre más de 14 millones de posibilidades. Una que 4 leprosos, al decirle sí al Señor. ¿Y por qué no? ¿Y si sí Dios hace algo maravilloso? Si nos matan, ¿pero qué tenemos que perder? Si somos 4 leprosos desgraciados. No le tenían ningún aprecio a su vida. Y creo que ahí está una de las claves. Demasiada gente no vive sus sueños porque está ocupada viviendo sus miedos. Estos 4 leprosos aprovecharon la oportunidad con el riesgo de morir porque habían perdido el miedo a vivir. Hay muchos que tienen miedo a vivir y que no son capaces de arriesgar y apasionarse por lo de Dios, aunque eso les lleve la vida. A veces, o muchas veces, nos preocupamos por los problemas cuando debemos estar buscando oportunidades. Y ahí estaban. ¿Te imaginas? Esos 4 leprosos, creo que encontraron una posibilidad entre muchas y no perdieron el tiempo. El y si sí, y si sí, y si sí. Se miraron los 4 y si sí. A lo mejor había alguno que siempre pues pone un poco el equilibrio y el balance, pero enseguida se contagió de y si sí remoto. ¿Y por qué no? Dice en el versículo 3, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? ¿Por qué no entregamos toda la vida? Todas las oportunidades que tenemos las aprovechamos al máximo. Había un hombre que le detectaron hace muchos años, ahí cuando comenzó el avivamiento en Inglaterra, en Gales, y, ¿sabes? Este predicador le detectaron problemas en los pulmones y le dieron pocos meses, 1 año, 2 años de vida, y aprovechó esa oportunidad al máximo, sus mensajes, ese pequeño aliento que le quedaba, y decían, si sigues en la misma tónica, se van a ir acortando tus días y las posibilidades de vivir. Y él dijo, si tuviera una única posibilidad de seguir predicando, lo voy a hacer, aunque me quede un pequeño aliento en los pulmones, lo voy a usar para predicar a Jesús, la salvación, las buenas nuevas. Aprovechó al máximo una única oportunidad
que tenía en sus pulmones para seguir predicando y duró 3, 4 años predicando el Evangelio y se fue. No se aferró a la vida, sino que la vida que vivía en la carne la vivió por fe en el Hijo de Dios y aprovechó al máximo. Amén. Oh, hay muchos que tenemos tantas posibilidades. Creo que un día nos daremos cuenta en el cielo de las muchas posibilidades que teníamos de aferrarnos y como una mina sacarle el máximo potencial. Que no suenen tan fuertes los no como los sí. Es increíble, 4 leprosos no sabían que el cielo ese día iba a decir sí. Y ese sí iba a ser, la causa de fuga del ejército. Dice que dejaron todo. Salieron tan apresuradamente que lo dejaron todo intacto. Esta persona, ese oficial incrédulo, representa muchas veces esa voz negativa a nuestro y sí, sí. Si consigues ver el panorama frente a ti, estás en calidad de espía. Si hay promesa detrás, como era en el caso de Josué y Caleb, si hay una promesa detrás de que vas a heredar aquello para lo cual Dios te ha permitido verlo, entonces dale una oportunidad al y sí, sí y te convertirás en un conquistador. Dale a la siguiente diapositiva y lo leemos ahí en grande. Y sí, sí. Si consigues ver el panorama frente a ti, estás en calidad de espía. Lo estás viendo. Si hay promesa que lo avala, dale una oportunidad al y sí, sí y te convertirás en un conquistador. ¿Amén? Ahí estaban Josué y Caleb. Y el resto de espías, entonces dieron la nota discordante, el no se puede. Sin embargo, Dios lo había dicho tantas veces, reiteradamente, hasta la saciedad. Había dicho que esa tierra era para poseerla, que no importaba si había una posibilidad entre millones para acabar con todos esos gigantes, con todos los heteos, ceneos, cananeos. Josué y Caleb brillaba. Estaba firme el sí de Dios, era promesa de Dios. Y Caleb dijo, hey, no lo vamos a comer como a pan. Y sí. Pero fíjate que se corrió más, contagió más y muchas veces se contagia más el no, que hizo pecar al pueblo. Contra Moisés empezaron a decir, hemos llegado aquí y ahora lo que nos dicen es que si ha sido difícil estos 40 años, todavía va a ser mucho más difícil lo que está por delante. ¿Morimos aquí o mejor habernos quedado ahí detrás? Es más fácil abrazar un no. ¿Te das cuenta? Que abrazar una posibilidad entre millones de un y sí, es verdad que Dios tiene esa tierra. Ahora vamos a terminar haciendo un pequeño ejercicio, ¿vale? Para ver si nos queda esto firme en nosotros. Yo les voy a citar casos reales, bíblicos y extrabíblicos, que precisan de un espíritu de fe. Y ustedes tienen que contestar correctamente, ¿sí? ¿Yes? Ok. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Además, ya le había cesado la costumbre de las mujeres a Sara. Fueron visitados por 3 varones, representada la Trinidad. He aquí le dijo que tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara, que estaba tras la puerta, ¿qué hizo? Esa risa sarcástica, esa risa incrédula. Jehová le pregunta, ¿por qué ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Hay algo imposible para Dios? Sara negó haberse reído. Pero ¿cuál hubiera sido la respuesta correcta de Sara? Yo creo que estaba cerca, podía reírse, claro que sí, pero ¿por qué no entonó un, oye, y sí? ¿Y si aquí a la vejez, peinando canas, y si yo, una pobre mujer, Dios quiere abrir la matriz? Si Dios tiene a bien hacerlo, ¿hay algo imposible para Dios? Cambia esa risa irónica, esa risa
sarcástica, esa risa incrédula. A veces muchas cosas, retos de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa? Nos hacen... O bien, a mí me pasaba mucho, ¿no? Porque todavía había muchas cosas que Dios no había trabajado en mí, venía con toda la pasión y yo notaba, ¿no? Algún hermano, hay veteranos que me decían, ay, pobre tico, anda que no le queda nada de encontrarse con las realidades. Pero quiero seguir soñando, quiero seguir siendo un niño que no se ría y que no diga, ¿ves? Te lo dije. Sino que podamos darle cabida y decir, y si Dios lo hace. Otra mujer, va de mujeres, ¿te das cuenta? La verdad es que siempre tiene... No, por favor, que va, por favor. Si yo sabes que estoy medio hecho porque tengo a mi laico a Tamara y a mi otro laico a Ana, a mi suegra, y entre las dos me endereza. Y mi madre, pasa que la veo ahí de cuando en cuando y es un estímulo, pero la verdad es que tengo una suegra de oro, ¿verdad? Y gracias a Dios por las mujeres dentro de casa que a veces nos sacan de la necedad y ponen un poco de sabiduría. ¿Amén? Dale un aplauso. ¡Aleluya! Dame paz. 5 minutos. Acaba de ponerse 45, dame 5. La próxima me lo descuentas. La mujer del flujo de sangre. O no, mejor, ¿qué tal está? La mujer de Lot. Esto sí que es crudo, es más terrible todavía. La verdad es que sí, es verdad, todos ejemplos hay. Viéndolo, no, pero voy a poner equilibrio con esta mujer. Esta tremenda mujer, porque sí es cierto que todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿no? Nos muestran mujeres celosas, una Betsabé, una Séfora ahí poniendo las cartas en el asunto, dándole finiquito a todas las cosas. Pero mira, la mujer de Lot, viéndolo en un estado lamentable mientras se rascaba con un tiesto las llagas de su lepra, le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Qué he dicho? Por supuesto que Job, hermano. Sí. Saben que es un error de escritura, ¿no? Si no, no podría estar. Si no, no estoy aprobado para estar aquí, hermanos. No sé, pero no se agarren a... Se equivocó en Lot y Job. Agárrate al Isisi, que es ese. Amén, yo también. Es recíproco. ¡Aleluya! Entonces, mientras que se rasgaba ahí el pobre Job con un tiesto, le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero ¿cuál hubiera sido la respuesta o aliento de una mujer de fe? Y si Dios quiere restaurar y restituir doblemente, vive y alaba a Dios como si así lo fuera a hacer hoy mismo. Otra mujer ahora sí, una mujer de flujo de sangre, más de 12 años. 12 años eran suficientes para tirar la toalla. Una multitud se agolpaba sobre Jesús, sobre todo hombres. Las dificultades no solamente eran físicas, sino también culturales. Solo una mujer desahuciada, sin nada que perder, podía ver una oportunidad entre millones y quedar desautorizada frente a tantos hombres y entonar esta preciosa pregunta o lema de fe. ¿Y sí? ¿Y por qué no voy allí y le toco? ¿Y si quizás no me escucha? Y quizás no se vuelve a mí y sus ojos se enfocan en mi estado porque tiene tantas cosas, está tan ocupado, pero ¿y sí? ¿Y si realmente merece la pena que ayune, ore por esa situación? ¿Y si hay un caso remoto que esa posibilidad la está viendo Dios y me la va a favorecer? 4 amigos consideraron romper el techo de una vivienda para poder llegar a Jesús con su amigo, pobre amigo paralítico. De otra manera perderían la oportunidad tan cercana, o bien iban en contra de varias reglas y leyes físicas, o lo intentaban entonando juntos un ¿y sí? Y si rompemos el techo, después vemos cómo pagarlo, arreglar los daños, incluso a lo mejor somos hasta arrestados por cometer tal locura. Pero todo eso se aplaca y nos consolamos viendo a nuestro amigo sano. ¿Y si ocurre? ¿Y sí? Por lo menos sabremos que hicimos todo lo que estaba en nuestra mano y por nosotros no fue. El joven conocido como Eutico
yace en el suelo sin vida. El apóstol Pablo tiene dos opciones: orar a Dios y darle esa oportunidad de ver un milagro o entender que fue providencia o consecuencia de la mala decisión del joven. Pero el apóstol Pablo abrazó y sí merece la pena que ore, aunque quede muy mal, aunque no se produzca el milagro. ¿Te ha pasado a veces tener que orar y decir, no sé, Señor, soy muy malo? Me pasaba mucho en Bolivia, ¿no? Porque oraba y parecía que lo estimulaba ya a encabezar la partida para el Señor, y todos me miraban como una única opción, y yo decía, yo no soy la opción, es el Señor. Si hay una remota posibilidad, yo le creo, y sí, ¿verdad? Una vez tuve un sueño, estaba en un velorio, en un entierro, y estaba un ataúd blanquito pequeño de un niño. Y de repente me paro así, y estaba tímido y estaba luchando contra mi persona. Wow, era entre nuestra cultura española, religiosa, incrédula. No era ni una familia cristiana. Lo sé por la sensación que tenía dentro, y decir, y sentía tan fuerte orar. Yo siento orar, pero sé que me van a mirar, sé que van a decirme, ¿ves? Te lo dije, de nada sirve, es inútil orar. Díganme, ¿fue un sueño? Es que fue una locura de sueño. Pero de forma sigilosa me acerco cuando todos están despidiéndose y demás, y toco un poco el ataúd, la madera, y empiezo a orar como si no se me notara, y de repente empieza a vibrar dentro, empieza a moverse el cuerpo que estaba dentro, y empiezo a decir, sí, Señor, y empiezo a cantar aleluya, y ahí termina el sueño. Me desperté y dije, es un sueño, pero ¿y sí? ¿Y sí? Y sí, amén, dale un aplauso al Señor, ¿por qué no? Quiero vivir con la esperanza que aunque se nos venga todo en contra, aún la misma muerte, saber que tenemos todavía la posibilidad de orar y ver los milagros de Dios. Estamos en tiempos difíciles, finales, no sabemos, pero oscuros sí, donde la fe está siendo confrontada. Hemos orado no solo por nuestra generación, por un avivamiento, sino en los últimos 40 años se ha orado por esto. Y yo te lanzo una pregunta: ¿verán nuestros ojos una España arrepentida, avivada por el fuego del Espíritu? Que deje la idolatría, la religiosidad y se vuelva a Dios. Que deje el orgullo, que acabe con el orgullo y que se vuelva a Dios. Y sí, yo quiero vivir pensando que hay una posibilidad de que mis ojos vean un avivamiento. Hemos visto, ¿verdad? Algunos, no sé, intentos o síntomas de avivamiento. La iglesia de Latinoamérica vino y gracias, que avivó España. Y ya no éramos tan minoría que de repente nos multiplicamos. Es una forma de avivamiento. Pero yo quiero que entonar este lema o esta pregunta, iglesia, y sí. Y si oramos, y si nos comprometemos, y si en nuestros minutos, horas o pensamientos le damos cabida a decir, Señor, voy a seguir creyendo que pueda haber un avivamiento, que vas a hacer una obra poderosa aquí en España. Y sí, ¿por qué no? Yo creo que a veces es Dios poniendo el querer como el hacer. No nos podemos ni otorgar, ¿verdad?, esa medalla de decir, voy a orar por un avivamiento. Creo que es el Espíritu de Dios gimiendo y poniendo en nuestros corazones para que podamos entonar, ser una generación de fe, de conquista, que diga, sí, lo creo. Veremos, y aterrizando aquí y acabando, veremos los terrenos concedidos en el pleno del ayuntamiento años atrás materializándose. Y sí, luchemos, ¿verdad? Y sí. Sabes que nos concedieron hace años y de forma injusta lo dejaron descansar, reposar y casi olvidar. Pero Dios no olvida, porque fue tan milagroso que en pleno lo concedieran terrenos para dárselos a la iglesia en el tiempo de la nueva condomina. Nos lo dieron a nosotros y se lo dieron al Real Murcia. Pues yo muchas veces me ha invadido la incredulidad de decir, qué imposible, cada vez que avanza más los años, más imposible lo veo. Pero si hay una sola posibilidad entre millones y Dios está en esa posibilidad, trabajándola,
yo creo que Dios lo va a hacer. Amén. Veremos nuestras familias convertidas y entregándose al Señor apasionadamente, nuestros hijos, los que se han desviado, los que todavía no han llegado al Señor. Veré yo mi familia en Orihuela, ahora que estamos allí, Tamara y yo, ¿verdad? Y yo digo, Señor, ya que me traes aquí, Señor, que se me peguen los más difíciles, mi familia incrédula, que todavía no tiene el placer de conocerte, Señor, y yo le estoy dando cabida a la fe. Y si vienen arrepentidos. Ayer mi madre me pidió la dirección ya de Orihuela, calle Ángel, número 14, ¿sí? ¿No? Le he dado muy mal, se van a ir a otro lado. Los naranjos, a mí me sonó a Ángel, algo angelical, hermano. Es en Granada, calle Callejón del Ángel. Ok, pero es que fue glorioso. El domingo pasado fuimos a conocer la iglesia, una iglesia avivada, hermano, no te imaginas, ¿eh? Escúchame, bueno, algo muy bonito y muy precioso. Veremos milagros aún teniendo una pequeña posibilidad entre muchas dificultades, incógnitas, realidades en la terrible lucha contra el cáncer. Por ejemplo, con nuestro hermano Javier, entre un pequeño porcentaje de posibilidades de los que salen adelante y de los que no. Las estadísticas no juegan a nuestro favor, juegan en contra. Pero nos vamos a aferrar como lo hicimos con Raúl. Vamos a orar y vamos a clamar y vamos a creer más que en la ciencia, en el Dios que creó la ciencia. Oh, hermanos, yo solamente te digo una cosa. Necesitamos ser reales. Creo que lo he dicho al comienzo. El ECC es consciente de las realidades que hay. Pero hay momentos donde ya no necesito escuchar más realidades. Lo sé. Es el momento donde los que estamos, la iglesia, necesitamos a nuestro alrededor los que creen en un ECC. No necesitamos como ese que estaba en la corte tan cerca del rey diciendo un no, diciendo el imposible. Creo que Dios nos mete, escuchen, creo que Dios nos mete en tiempos donde un pilar para poder sostenernos y poder avanzar va a ser la fe. Y necesitamos tener todos un mismo lenguaje de fe. Y necesitamos tener un lema. Y yo te doy este lema en mi familia. Lo hemos incorporado, mis hijos vamos en el auto y dicen, y sí, papá, y sí, yo es verdad, y sí. Dios lo puede hacer. Me lo dice mi hijo Josué, que justo con un bulto aquí, que no era de hueso, le iban a hacer un TAC y no hizo falta, porque en un pasillo, desde que mi esposa lo despide hasta que llega donde le van a hacer la prueba del TAC, no existía ningún bulto. Mi hijo sabe que Dios es real, que Dios hace obras prodigiosas, que Dios se evidencia con aquellos que abren las puertas, que abren su corazón a la posibilidad, aunque sea muy remota, de ver milagros. Yo creo que vamos a ver milagros. Yo creo que en medio de la alabanza Dios va a hacer cosas muy extravagantes. Creo que, no te ha pasado a ti que dices tú, ahí está la enfermedad. Y parece que tenemos que casarnos con ella, o parece que tenemos que sentirnos, asumirla, yo quiero con elegancia resistirla. Quiero con elegancia que Dios nos hable de cuál es su plan y cuál es la voluntad perfecta, porque esa es la que va a imperar, la voluntad perfecta de Dios. Con el pastor Fernando entendimos cuál era la voluntad de Dios, con el tiempo entendimos qué era lo de Dios y lo dejamos marchar y lo despedimos como una ofrenda para el Señor que se adelantaba por nosotros. Creo que tuvimos un equilibrio precioso. Pero ahora van a haber momentos y casos, situaciones en tu vida que no te va a valer un no. Que no te va a importar ¿has visto? Te lo dije. Vamos a orar. Yo me he sentido en ocasiones que digo, merece la pena orar siempre. En nuestro papel. Es una de nuestras garantías. Es una de nuestras armas. La oración, la alabanza. Hoy hemos cantado en medio de todo lo que estemos pasando, siempre mis labios te van a estar alabando y adorando. Hay una posibilidad muy pequeña, pero somos más que vencedores con esa posibilidad. Ponte de pie, vamos a adorar a Dios, a alabar, a acabar este tiempo dándole gloria al Señor.